Les da la bienvenida a su hermano en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y gracias una vez más por acompañarnos en esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo a través del libro del Apocalipsis. Así es que espero que tenga a la mano ya su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Hacemos una oración y comenzamos. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu presencia, por tu bondad, Señor, por tu misericordia y porque tú has prometido venir por nosotros. Gracias por ello, Señor, porque ello alegra nuestros corazones y nos motiva para vivir, Señor, fielmente para contigo y vivir en santidad como tú lo mandas en tu palabra. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos instruya a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, estamos hoy todavía en esta serie de estudios. Busque por favor en su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Y hoy vamos a tener el estudio titulado Cuando nuestro Rey regrese. Cuando nuestro Rey regrese, haciendo alusión obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, antes de ir a la cruz del Calvario, nos dejó esta preciosa promesa en Juan 14 del 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esta es la preciosa esperanza del creyente. Estamos con ese gozo, con esa expectativa, esperando que Cristo regrese por todo su pueblo, para que estemos con Él por toda la eternidad. Bueno, una vez que hemos leído este pasaje, vamos ahora a Apocalipsis 19, que es donde estamos teniendo nuestro estudio, y ya estamos casi a punto de concluir. Apocalipsis 19. Y tenemos entonces que el próximo evento en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Lo que Él prometió lo que vimos hace unos momentos, de que Él vendrá por su pueblo, por todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y una vez que Cristo venga en las nubes y nos levanta y seamos resucitados y transformados, Él nos lleva al tribunal de Cristo, en donde entregaremos cuentas de esa salvación tan grande que Él nos dio, y también dará recompensas de acuerdo a nuestra fidelidad y servicio que hayamos realizado aquí en la tierra. Así es que nos preparamos, y mientras está el tribunal de Cristo allá en el cielo, aquí en la tierra comenzarán 7 años de la gran tribulación, que son los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde que ha preferido su pecado y su maldad, ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Y Dios, pues como es santo y justo, Él tiene que retribuir. Y estos 7 años de la gran tribulación serán sobre todas aquellas personas que se hayan quedado, que no hayan sido arrebatados por Cristo Jesús. Y obviamente también estos 7 años de juicios terribles, también estará Dios dando la oportunidad para que la gente aún durante ese periodo se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Así es que mientras estamos en el cielo, una vez que se termine el tribunal de Cristo, que tiene también esa duración aproximada de 7 años, se llevarán a cabo en el cielo las bodas del Cordero, y una vez que se lleven a cabo las bodas del Cordero, Cristo regresa aquí a la tierra, lo que se conoce como su segunda venida gloriosa. Entonces, en primer lugar, es el arrebatamiento. Cristo viene solamente por su pueblo, y comienza la tribulación, y luego de esos 7 años de tribulación, el Señor regresa y nosotros regresamos con Él, con sus ángeles, a este planeta, para que Cristo gobierne durante 1000 años, lo que se conoce como el milenio. Entonces, en Apocalipsis 19, se nos enseña aquí de algo tan hermoso como es la alabanza que habrá en el cielo, versos 1 y 2, Apocalipsis 19, 1 y 2, dice aquí: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación,
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces nos dice aquí en primer lugar que los cielos se regocijan, hay gran alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a punto de regresar, y eso significa que entonces Jesucristo estará ya a punto de establecer su reino y tomar lo que a él le pertenece. Así es que hay alabanza en el cielo por este acontecimiento próximo a darse, y también aquí se reconoce por qué se alaba al Señor por la salvación que él ha provisto, nos ha dado. La salvación proviene solamente de Dios, ¿verdad? Por fe la recibimos cuando venimos en arrepentimiento a Cristo, pero la salvación es gracias a la vida perfecta, al sacrificio que Cristo pagó en la cruz al derramar su sangre, al morir por nosotros y al resucitar, y de esta manera poder recibir la salvación y así glorificar a Dios, como nos dice aquí que en el cielo se da esa aleluya a Dios, esa alabanza, ese reconocimiento, esa honra, ese poder que le pertenecen solamente a Él. Por eso hay gran gozo, gran alegría. Y también dice en el versículo 2, porque sus juicios, los juicios de Dios, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Es decir, se alaba a Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Obviamente el ser humano todo lo ve desde su perspectiva muy terrenal o muy egoísta y muy sin esa sabiduría de Dios, pero la Biblia declara que los juicios de Dios, Él tiene que enviar juicios porque Él es un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto. Y sí, es un Dios de amor y de gracia, pero el pecado tiene que pagarse, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios envió para eso a Cristo, a fin de reconciliarnos con Él y de que Cristo llevara el justo juicio de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces el juicio viene, en primer lugar, sobre lo que llama aquí la gran ramera. La semana pasada vimos que esta asignación se da tanto a la iglesia ecuménica mundial, que en los últimos tiempos ya se está dando, se están unificando o uniendo todas las religiones a fin de formar una sola gran religión mundial, la cual estará dirigida en un tiempo por el falso profeta, el cual estará también siendo dirigido a su vez por el anticristo o la bestia, y el propósito del anticristo es que todo el mundo le rinda adoración a Satanás, ¿verdad? Le rinda adoración al anticristo. Y la otra gran ramera, la Babilonia, habla de la ciudad, de esa ciudad que es un sistema político, un sistema económico, y se habla aquí de que todas las naciones han fornicado con esta gran ramera, es decir, los pueblos, las grandes élites y también la gran mayoría de la humanidad se ha dejado desviar por este sistema engañoso que es lo material, que es lo político, pero vemos hoy por hoy que simple y sencillamente los políticos no están pudiendo gobernar como debe ser a las respectivas naciones. Estamos entrando cada vez a un caos mayor en todos los aspectos. Pero viene un juicio porque a fin de cuentas este sistema político, económico y religioso lo único que han hecho es engañar a la gente, y obviamente quien está detrás de todo esto es Satanás, para que la gente no conozca el Evangelio, no cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero viene el juicio de Dios. Por eso los 7 años en donde Dios enviará una serie de 7 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que hacen un total de 21 juicios, pero todo eso es a fin de pagar, ¿verdad? Lo que cada quien merece, pero también a su vez Dios muestra su gracia para guiar a la gente a que se arrepienta. Muchos se arrepentirán, pero la mayoría no se va a arrepentir, van a seguir en su necedad, en su pecado, en su maldad. Pero en el cielo hay esa alabanza porque Cristo está a punto de venir a la tierra y de esta forma arreglar. Solamente Dios puede arreglar todo, solamente Dios puede arreglar todo. El ser humano simple y sencillamente no puede, ¿verdad? Pero Dios vendrá y Él sabrá cómo poner todas las cosas en su lugar. También hay esa alabanza en el cielo, dice en el versículo 4, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, entonces representando a la iglesia, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes,
representando a la creación de Dios, dice que se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya, o sea, alabad a Jehová, alabad al Señor. ¿Por qué se le alaba? Porque Él lo domina todo. Cuando menciona aquí que Dios está sentado en su trono, habla de su dominio en todo el universo, habla de su gobierno, ¿verdad? De que Él rige, de que Él controla todas las cosas, y de que es parte de su plan también, inclusive, todo este caos que el hombre ha realizado y que Satanás también, ¿verdad? Pero a fin de cuentas Dios arreglará todo y pondrá las cosas en su lugar. Pero viene esa alabanza, ¿por qué? Porque Dios gobierna con sabiduría, con justicia, con gracia, y Él entonces establecerá su reino por toda la eternidad. Así es que un día toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo y confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces continuamos en Apocalipsis 19, y ahora en el verso 5 dice: y salió del trono celestial, una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Así es que una vez más se tiene esta exhortación de alabar a Dios. Ahora, cuando uno conoce a Dios, uno confía en el Señor, uno va conociendo cómo es Dios. El creyente, la respuesta del creyente, lejos de ser el miedo, la desconfianza, el temor, etcétera, el creyente alaba al Señor porque comienza a ver en parte su grandeza, su gloria, sus propósitos perfectos, su gracia y su amor y su misericordia. Y dice aquí: ¿quién alaba al Señor? Todos sus siervos, es decir, los creyentes que realmente somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo a través del poder y de la obra del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, pero también somos siervos de Dios. Estamos aquí para servir al Señor mientras Cristo regresa por nosotros. Y eso es algo que también muchos creyentes tienen que entender, que la vida cristiana no se trata solamente de ir un rato al templo el domingo y entonar unos cantos y estar sentados con los brazos cruzados, y sale uno de ahí y se desconecta uno de esa comunión preciosa con el Señor y no sirve uno a Dios. Entonces el punto es este: si somos hijos del Señor y alabamos a Dios, entonces la alabanza y el servicio van juntos, porque el creyente que ahora ha experimentado el poder, la gracia transformadora de Dios, ese creyente le dice: Señor, heme aquí, ¿verdad? Envíame a mí, soy tu siervo. Y el creyente debe tener esa mentalidad y esa actitud, y es como la tuvo Cristo Jesús, ¿verdad? Él se hizo hombre y vino a ser siervo también. Entonces el creyente no puede estar cruzado de brazos sin hacer nada y solamente esperando que Cristo venga. No, mientras Cristo viene, servimos activamente, servimos fielmente, servimos con gozo al Señor. Él viene por nosotros, pero aquí hay todavía mucho trabajo que hacer en el aspecto del evangelismo, de dar un buen testimonio, de discipular, etcétera, etcétera, pero alabamos al Señor. Todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. El temor es ese respeto que le tenemos al Señor cuando vamos conociendo de su santidad, de su gloria, de su perfección. Alabanza. Entonces, hay alabanza en el cielo. Qué bendición que estaremos un día también alabando a Dios, sirviendo también al Señor y reinando juntamente con Cristo. Bueno, Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aquí tenemos una vez más otro atributo de Dios. Dios es todopoderoso y Él reina, ¿verdad? Él reina. Y una vez, hermanos, tenemos que estar aquí, sí, en medio de este caos y de toda esta situación en el mundo de incertidumbre, etcétera, pero el creyente sabe: mi Dios está reinando, Él es todopoderoso y todo esto lo está usando Dios para su gloria. Así es que, hermanos, vivamos cada día también con ese gozo y con esa paz y con esa certeza y con esa confianza en Dios de que Él es todopoderoso y Él nos guía cada día y estamos en su camino y Él está guiándonos porque somos sus ovejas. Así es que dice también en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Dice el versículo 7,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que tenemos esta exhortación: gocémonos y alegrémonos. Este gozo y esta alegría vienen, ¿por qué? Porque la iglesia nos vamos a casar con el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Aquí se habla de las bodas del Cordero. Es decir, el pueblo de Dios, la iglesia, en estos momentos somos la novia de Cristo. Y cuando estemos en su presencia, después del tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero y habrá esa unión íntima entre Cristo y su pueblo, ¿verdad? Y de esta manera estaremos con este evento celestial. Busque por favor en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, para ampliar un poco este aspecto de la iglesia como la novia de Cristo. ¿Por qué se nos llama la novia de Cristo? Bueno, es el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es que Pablo habla en un sentido metafórico y nos dice que Cristo es el esposo, la iglesia somos la novia o la futura esposa, o esposa en un sentido en que ya estamos desposados con Cristo, ¿verdad? Según la boda judía, primero hacían ese compromiso los padres, se ponían de acuerdo en ambos hijos iban a formar un nuevo matrimonio, el hijo después se iba a preparar la casa para la novia y luego regresaba para la boda, para el evento en sí, ¿verdad? Así es que Cristo, fue el primer versículo que leímos hoy en Juan 14, fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo, un lugar para cada creyente en el cielo. Y él dijo: y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero mientras Cristo viene, dice Pablo: hermanos, yo los celo a ustedes con celo de Dios. Es decir, estoy al pendiente, cuido de ustedes, porque están desposados con Cristo. Es decir, desposorio significa compromiso. Estamos comprometidos con un solo esposo, que es Cristo. Y mientras Cristo viene, dice que tenemos que ser presentados como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿por qué menciona esto? Bueno, porque mientras Cristo regresa, la iglesia tiene que entender que tiene que vivir en santidad, en fidelidad con un solo esposo. Ahora, escuche bien, Satanás nos va a presentar o nos presenta muchísimas tentaciones. El mundo nos está rodeando igual de infinidad de tentaciones, y todo con el propósito de que no seamos leales a Cristo, de que tengamos otros amores, pero amores pecaminosos, ¿verdad? Es decir, cuando hacemos a un lado a Dios, Dios tiene solamente un lugar en nuestro corazón y debe ser lo primero y lo más importante. No le podemos dar a Dios el segundo o el tercer lugar o las obras de nuestro tiempo, de lo que tenemos. Él merece lo mejor porque Él es el Rey de Reyes y el Creador. Entonces, somos la novia de Cristo y no podemos andar coqueteando, ¿verdad? Con 5, 10, con 15 personas que por ahí nos quieran seducir hacia las cosas del mundo. No, tenemos que ser leales, fieles mientras mientras el esposo regresa por nosotros. Y ese es uno de los desafíos, que tenemos que presentarnos como una virgen pura a Cristo, es decir, una vida de santidad. Bueno, busque también versículo 3 dice ahí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo, una sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo debe ser la novia para con su prometido? Pues tiene que ser una novia sincera y fiel, ¿verdad? No puede estar diciendo: pues ya me comprometí con mi novio, con mi futuro esposo, pero mientras voy a estar acá, ¿verdad?, con otros amantes. No, simple y sencillamente eso es fornicación o adulterio
espiritual. Entonces, dice Pablo, me temo que vayan ustedes a ser engañados como Satanás, como la serpiente, engañó y sedujo a Eva. Entonces, mis hermanos, ¿cómo tenemos que vivir estos días mientras viene Cristo? Pues no podemos estar solamente con los brazos cruzados, tenemos que vivir fielmente, fielmente sirviendo, fielmente en santidad, fielmente en una vida de pureza, fielmente en una vida de compromiso, fielmente dándole el primer lugar al Señor, fielmente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, una palabra de prevención, de advertencia que nos da Cristo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando habla de esa parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Recordar ustedes ese pasaje, en donde 5 vírgenes eran vírgenes insensatas y las otras 5 vírgenes eran vírgenes prudentes. 5 se durmieron y no estaban preparadas, y las otras 5 sí estaban preparadas con el aceite suficiente para cuando el esposo viniera. Entonces en Mateo 25:6, por ejemplo, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿verdad? Aquí viene el esposo, aquí viene Cristo, salgan a recibirle. Y también tenemos en el versículo 13, no vamos a leer toda la parábola, versículo 13, la advertencia, palabras para que actuemos, y dice Jesús, velad pues, o sea, manténganse despiertos, sobrios, no se duerman con las distracciones del mundo. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, ha de venir. Tenemos señales, pero simple y sencillamente no sabemos en qué momento Cristo vendrá, pero vemos por todo lo que está sucediendo en el mundo, en todos los aspectos, a la vez, todo se está conjugando, todo está encuadrándose, ¿verdad? Para dar ya pie a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que qué gozo saber que Cristo viene, y también qué responsabilidad el que nos encuentre, ¿verdad?, en una vida pura. Dice la Escritura, dice el apóstol Juan, si alguno tiene esta esperanza, ¿verdad?, en la venida de Cristo, dice, purifíquese, así como Cristo es puro. Así es que, ¿de qué cosas tenemos que purificar nuestra mente y nuestro corazón? Por ello luego no hay gozo, no hay santidad, no hay servicio, no hay compromiso. Muchos creyentes están durmiendo, ¿verdad? Están durmiendo, están distraídos. Muchos creyentes están simple y sencillamente pues en otras cosas, pero no en lo que Dios quiere que ¿verdad?, estemos, y es sirviéndole y viviendo fielmente para Cristo. Que nada nos aparte de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Quizás algunos comienzan a alejarse, a tener una vida tibia, una vida mediocre en su fe, pero es el momento en que nos pongamos a cuentas con Dios y regresemos a esa sincera fidelidad a Cristo. Y tengamos la certeza de que en verdad somos del Señor, y no pensemos que por el hecho de congregarnos o de estar en una iglesia, eso nos hace automáticamente o nos convierte en cristianos. No, por eso dice el apóstol Pablo, examínense si están en fe, si están realmente en esa fe en Cristo Jesús. Bueno, y en último lugar, regresamos a Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer en el versículo 11, que precisamente después de las bodas del Cordero, Cristo regresa, venimos nosotros, todo el pueblo de Dios, los creyentes, y también los ángeles. Venimos a la tierra, dice aquí versículo 11, Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ahora sí es Cristo Jesús montado en este caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Contra quién pelea? Ahorita vamos a ver. Sus ojos eran como llama de fuego, ¿verdad? Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí estamos nosotros, ¿verdad?
Esta es la gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo. En el arrebatamiento, Cristo nos lleva con Él, pero en su segunda venida nosotros venimos con Cristo aquí a la tierra. Entonces, verso 15 dice que de la boca del Señor sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, se juntarán los ejércitos de las naciones para destruir a Israel. Y justamente en ese momento viene Cristo y pelea con ellos, y ahí está el anticristo, el falso profeta, etcétera. Verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta es otra cena, no es la de las bodas del Cordero. Verso 19, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, es algo espectacular. Viene Cristo, pero también es algo terrible. ¿Para quiénes? Para los que fueron indiferentes hacia el Señor, para los que se opusieron hacia el Señor, para aquellos que se consideraron ateos o quizás muy religiosos, pero nunca vivieron para Cristo. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces nuestro Rey regresa. ¿Y cómo regresa Cristo? Bueno, número uno, Él viene en forma visible. Esta es la gran diferencia, ¿verdad?, entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Entonces, en su segunda venida, Él viene en forma visible. Dice aquí en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 1:7, que cuando Cristo regrese, dice: he aquí, Cristo, ¿verdad?, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Así es que todo ojo le verá. Jesús viene, en segundo lugar, para retribuir a los pecadores, como acabamos de leer. Él viene a destruir a todos aquellos que quisieron destruir a la tierra, destruir o persiguieron a los creyentes, al remanente de Israel, los mataron, les cortaron la cabeza, los decapitaron. Y también, finalmente, estaban preparados para pelear contra el Cordero de Dios. Él viene a retribuir todo eso a los pecadores. En tercer lugar, Jesús viene como Rey victorioso, como Rey victorioso. La primera vez que Él vino como un cordero manso y humilde, pero ahora viene como el león de la tribu de Judá, como el Rey victorioso que es. Y Él viene para establecer su reino en la tierra, su reino milenial. Así es que sigamos fielmente a Cristo, viviendo en santidad, ganando almas para Cristo. Para eso estamos, hermanos. Haciendo discípulos, congregándonos fielmente, alabando a Dios, dándole gracias, la honra, la gloria y la alabanza. Y pues hasta aquí dejamos este estudio, y Dios mediante, el próximo miércoles continuaremos con lo que resta de Apocalipsis, resaltando la obra de Cristo, su carácter. Así es que pues Dios les bendiga, mis hermanos. Oramos y nos vemos, Dios mediante, este domingo en el Renuevo a las 12 del día para tener este culto presencial. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que un día vendrás por tu pueblo. Un día, Señor, tendremos esas bodas contigo, esa alegría, ese festejo, Señor, en donde pues viviremos ya de una manera perfecta y fiel delante de ti. Mientras tú vienes, Cristo, vemos que se están cumpliendo todas las profecías que están en tu palabra. Permítenos a nosotros, que ya somos parte de tu pueblo,
Señor, no dormirnos, no distraernos, no ser infieles, sino al contrario, gozarnos porque tú ya vienes pronto. Y también, Señor, vivir en ese primer amor que tú eres y que tú mereces. Ayúdanos a vivir fielmente, ser sinceros en esa fidelidad a ti, Señor Jesucristo, viviendo en santidad, dándote el primer lugar que tú mereces. Despídenos con tu paz y usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos entonces el domingo. Hasta luego.